oportunidad vamos a darle la bienvenida ahí en los estudios de La Paz al ministro de Autonomías, Hugo Siles, quien ya nos acompaña. Ministro, muy buenas noches y muchas gracias además por la visita al Último Round. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar en Último Round. Ministro, vamos a tomar en cuenta este periodo 2015-2016. Muy bien, lamentablemente no tengo un buen retorno, ministro. Nuevamente le doy las gracias por acompañarnos. Claro, Sandra, acá le estábamos haciendo ya la consulta, pero adelante. Yo le decía lo siguiente al ministro mientras veíamos también esos temas. Le decía al ministro que estamos en este periodo de tomar en cuenta aquellos aspectos, ministro, que se han destacado dentro de este periodo. Ha sido una etapa muy decisiva porque se tenía el tema, por ejemplo, de los referéndums, los estatutos, las cartas orgánicas, y hablamos del proceso autonómico en sí, por un lado, y el otro aspecto que también ha marcado estos 2 años a la cabeza suya, a la cabeza de esta cartera de Estado, está relacionado, por ejemplo, al pacto fiscal y toda la polémica que se venía en relación a ello. Me gustaría empezar con el primer punto, proceso autonómico. En efecto, Gabriela, hay un Estado en transformación. Bolivia no solamente en los últimos 11 años ya casi ha transformado estructuras de la economía, de la política y de la sociedad, modelo económico referente internacional, las políticas públicas con inclusión, el desarrollo de un Estado que ha ido encontrando un nivel de aciertos en políticas públicas inclusivas. También ha tenido una dimensión de esa transformación del Estado en la administración del territorio, que hoy es descentralizada, que hoy permite la existencia de gobiernos subnacionales, de gobiernos autónomos, en el marco y sujeción de la Constitución Política del Estado, pero esa transformación ha ido de una fase, diría yo, de diseño de las autonomías, que podríamos centrarla entre el año 2010 y el año 2014, y una fase ya de implementación del proceso autonómico entre el 2015 y lo sucesivo. Ahí nos ha tocado participar de este proceso ya de implementación de las autonomías, toda vez que con referéndum y consultas que se vienen dando desde el 2015, hemos ido perfeccionando el proceso de vigencia de normas básicas institucionales, cartas orgánicas, estatutos. Fíjese, el año 2015 tuvimos 10 entidades territoriales autónomas en referéndum, el año 2016 tuvimos 15, y este año se prevé unas 45 entidades territoriales autónomas. Entonces, hay un mayor entendimiento, una mayor comprensión de la utilidad de poner en vigencia, en funcionamiento, las normas básicas que tienen como una fuente, una expresión a las competencias, y por eso es que el Estado está en una transformación que tiene que ver con el desarrollo autonómico y de la descentralización de los gobiernos subnacionales. Eso ha ido mejorando en cuanto al perfil también del desempeño en la ejecución de programas, proyectos en concurrencia con el nivel central del Estado. Hay que reconocer que por vez primera en la historia Bolivia registra una mayor cualificación de la estatalidad. El nivel central del Estado es más eficiente que en cualquier momento de la historia, tiene una mayor capacidad de estar precisamente en todos los espacios urbanos y rurales, y coordina y complementa, concurre, comparte con las entidades territoriales autónomas. De ahí que los programas que tiene y que lleva adelante el presidente de Estado, Evo Morales, combinan muy bien con los procesos también de transformación y descentralización y autonomías, porque estos programas que lideriza el presidente, el Bolivia Cambia, Evo Cumple, Mi Agua, Mi Riego, se adaptan perfectamente en la concurrencia, en la coordinación, a los esfuerzos también de transformación que están haciendo las entidades territoriales autónomas en cuanto al perfeccionamiento autonómico. Por lo que estamos viviendo una etapa de implementación de las autonomías que permite tomar como
desafíos, este diálogo, negociación, coordinación que estamos llevando adelante a través del pacto fiscal. El pacto fiscal es, de alguna manera, ser más eficiente en el uso, en el gasto de los recursos públicos. No tenemos que mirarlo al pacto fiscal como una nueva redistribución de los recursos, tan solo tenemos que verlo como la oportunidad histórica para que las entidades territoriales autónomas puedan empoderar una gestión pública subnacional con mayor dimensión de generación de ingresos, de recursos, la configuración de empresas públicas subnacionales, una mayor capacidad de ejecución de los recursos públicos, poner en vigencia la legislación que sea regulatoria de competencias y no tan solo administrativa o declarativa. Entonces, todo este proceso realmente es un proceso intenso que ya despegó y que de alguna manera se va a ir perfeccionando y de forma gradual a lo largo de los próximos años. Ministro, ahora sí teníamos este contacto con Santa Cruz. Sandra Elías también tiene las consultas respectivas, porque estamos junto al ministro de Autonomía, Hugo Siles, acá en los estudios. Sandra, ahora sí tenemos este contacto nuevamente. Vamos con la consulta. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, ministro, yo iba a preguntar acerca de precisamente el pacto fiscal, que era lo último que estaban hablando, y quisiera ahondar un poquito más en este tema, ministro, porque inmediatamente cuando se habla de pacto fiscal, o pareciera por lo menos que se entiende lo que usted decía que no es esta redistribución de los recursos, ¿no es cierto? Sin embargo, usted está hablando de una mejor utilización, en este caso, de los recursos. ¿Podemos dar otros ejemplos, tal vez ejemplos puntuales acerca de cómo realmente debe tomarse o entenderse el pacto fiscal? Sí, en efecto, Sandra, un saludo a todo el país y en especial a Santa Cruz. El pacto fiscal ha sido configurado como la oportunidad para que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas puedan desarrollar un nivel de coordinación en temas que se refieren a la agenda, a las agendas que tenemos, a las agendas territoriales, a la gestión pública, ser más eficientes en los recursos de inversión y gasto, tener la capacidad para que desde la gestión subnacional se pueda desarrollar una mejor generación de recursos de ingresos, la configuración de empresas públicas subnacionales, la vigencia de competencias a partir de una legislación subnacional que sea acorde a poner la regulación de las competencias. Es decir, pacto fiscal no debemos verlo única y exclusivamente como una mera redistribución de los recursos. Sin duda que se analizará las fuentes de los recursos, es una de las etapas del diálogo, debate y concertación del pacto fiscal. Pero no podemos centralizar el debate, la discusión, tan solo en redistribución de recursos, porque pacto fiscal no es redistribución de recursos, pacto fiscal es gastar bien los recursos que ya se tienen. Fíjese, Santa Cruz departamento en cuanto a la gobernación se refiere, ha cerrado este año, 2016, una gestión de inversión pública, en ejecución de la inversión pública, con más o menos un 50%. Es decir, es muy baja la ejecución presupuestaria. Ha dejado recursos públicos para la inversión pública sin ejecutar. Obviamente que esto debemos desarrollarlo en el debate y diálogo, concertación sobre el pacto fiscal. ¿Cómo hacemos entre el nivel central del Estado, las entidades territoriales autónomas, para hacer que la administración de los recursos públicos, la ejecución de los recursos públicos pueda ser menos burocrática, pueda ser más eficiente, pueda ser más oportuna en el desarrollo y gasto de los recursos de inversión que tienen los departamentos, que tienen las entidades territoriales autónomas? Por eso es que la discusión del pacto fiscal primero ha partido por ponernos de acuerdo en una metodología. Nos hemos puesto de acuerdo que la metodología para poder abordar el pacto fiscal está contenida en 5 etapas. Estas 5 etapas las estamos desarrollando. Para eso también hemos convenido hacer uso de una sola información para socializar
y para que en la discusión y el debate podamos estar de acuerdo todos. Estamos por esa vía. Hemos puesto como fecha o como tiempo para poder alcanzar el acuerdo de pacto fiscal el mes de agosto de este año. Para eso se está desarrollando un trabajo intenso en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal para que vayamos avanzando en los temas que tenemos que discutir. Ministro, tenemos consulta también en Cochabamba, Juan Luis Gutiérrez, para realizar las preguntas correspondientes. Juan Luis. Gracias, Gabriela. Buenas noches, ministro. Ministro, me gustaría preguntarle lo siguiente. Hemos visto un avance destacable en el ámbito económico, tenemos también un tema pendiente con el ámbito de la justicia y en cuanto a la profundización del proceso autonómico, que es también uno de los temas que se busca profundizar de aquí en adelante, tenemos la característica de que es un proceso de descentralización político, administrativo, judicial. Me gustaría saber su percepción sobre el grado de politización de la sociedad boliviana para encarar ese proceso autonómico. Hoy tenemos asambleas departamentales que, si bien hacen seguimiento a algún tipo de proyecto de nivel nacional, todavía no tienen, parece, las condiciones necesarias como para crear, por ejemplo, leyes departamentales. También hemos sido testigos de la elección de un nuevo referéndum que ha dado la viabilidad para las autonomías indígenas. ¿Cuál es su percepción sobre esto, el grado de politización de la sociedad boliviana para encarar el proceso autonómico? Bueno, se ha ido desarrollando de forma gradual una mayor comprensión de la necesidad y la utilidad que tiene la descentralización y las autonomías como una forma de hacer que el Estado sea más eficiente, más cercano al ciudadano, que esté más cerca, cada vez más cerca, con las herramientas y la capacidad para poder satisfacer sus necesidades. Pero sin duda que este proceso también pasa por la voluntad política, la gestión pública. Y ahí coincido con usted, hemos visto que en las asambleas legislativas departamentales de todo el país, las 9, hay debilidades en cuanto a la estructura de funcionamiento de una producción legislativa que apueste por leyes regulatorias, leyes que puedan reglamentar y poner en vigencia competencias, y más bien hemos visto una legislación más administrativa y declarativa. Por eso, como Ministerio de Autonomías, hemos hecho encuentros legislativos departamentales para insistir de forma direccionada a que las asambleas puedan reproducir con mayor calidad la legislación subnacional. Le pongo un ejemplo. Cochabamba es el primer departamento que, en función y uso de esta asistencia que hicimos como ministerio, puso en vigencia un impuesto departamental llamado Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes. Fíjese, desde el año 2011, las gobernaciones tenían la competencia de poner un tributo en vigencia, cobrar ese tributo y desarrollar toda una gestión pública para generar más ingresos. Pero no es sino hasta el año 2015 que hemos tenido que tutelar el cobro de este impuesto. Lo hemos hecho con Cochabamba primero y luego los demás departamentos, en una gestión asistida, compartida, han recién ido cobrando estos impuestos. Incluso queda un departamento que no lo cobra, es Tarija. Si bien los recursos para este departamento pueden centrarse en 4 o 5 millones de bolivianos al año, creemos que no se puede dejar sin hacer uso de una competencia tributaria. En La Paz, por ejemplo, tuvimos resistencia o tuvimos también respuestas más negativas. Hoy La Paz, la gobernación de La Paz, cobra 113% mejor y más este impuesto departamental que antes el nivel central del Estado. Entonces, esta debe ser la iniciativa. Hay otras fuentes de recursos que también deben estar en la vigencia de competencias desde las asambleas legislativas departamentales. Me refiero a la propiedad de motores de navegación aérea y náutica o los impuestos a los pasivos ambientales. Es decir, necesitamos que en los próximos años cada vez
los actores políticos de la representación subnacional puedan ir entendiendo la necesidad y la utilidad que tiene el poner en vigencia competencias, el hacer uso de una gestión pública subnacional que apueste a resolver los problemas que tienen en los departamentos, en las ciudades. Para eso, sin duda, que el proceso autonómico irá perfeccionándose a partir de la vigencia de normas básicas institucionales, estatutos, cartas orgánicas, estatutos de autonomías indígenas, y ello permitirá ir abonando también una mayor estructuración de políticas públicas de alcance social, de alcance económico, que están dentro de los estatutos. De alguna manera, la forma tal vez más obligatoria que tendrán estas asambleas de desarrollar una mayor calidad legislativa es poniendo en vigencia sus normas básicas institucionales, sus estatutos. Ministro, voy a aprovechar estos minutos también que nos acompaña acá en los estudios para cambiarle de tema y aprovechar de hablar acerca de la Ley 351, que en su momento generó polémica por cómo se lo estaba interpretando. Me refiero a la otorgación de las personalidades jurídicas para las ONGs. ¿Cuál es la situación al momento? ¿Cómo se manejó y en su momento también cuando se hablaba de estas restricciones, como se pretendía mencionar? Bueno, la adecuación a la Ley 351 para fundaciones, organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, asociaciones civiles, es una norma, es una ley que necesariamente debe permitir la adecuación de los estatutos de estas organizaciones a la nueva ley. Obviamente que en la ley también se hace uso de acuerdo a la Constitución, de que las entidades, estas entidades sin fines de lucro, organizaciones, asociaciones, deban establecer con precisión cuál es el objeto o cuál es la razón por la cual están funcionando en el país, y se supone que la razón, el objeto tiene que ser para contribuir al desarrollo económico y social del país. Hubo una resistencia de algunas organizaciones que plantearon un recurso de inconstitucionalidad. Este recurso de inconstitucionalidad finalmente resolvió que la norma es constitucional, tanto la Ley 351 y su decreto reglamentario, y en ese contexto las organizaciones no gubernamentales se están adecuando como corresponde a la norma. El Ministerio de Autonomías ha hecho uso de una mejor estructuración también, más ágil, de los procesos de tramitación de esta adecuación a la norma 351, y estamos con una plataforma de recepción de trámites, de asistencia más ágil, que ha ido permitiendo que estas entidades puedan de manera fácil, rápida, oportuna, adecuarse a la ley. Muy bien, vamos con la consulta también en Santa Cruz, aprovechando la presencia del ministro de Autonomías. Vamos con Sandra. Por supuesto. Bueno, ministro, para este fin de semana, o mejor dicho, para la semana que viene, se vienen cambios importantes, cambios anunciados. Además, estamos hablando, por supuesto, del cambio del gabinete ministerial que el presidente ya ha anunciado. Nosotros quisiéramos hacer una consulta con relación a esto. Son dos preguntas básicamente que tienen que ver con dos escenarios diferentes. El primer escenario sería en caso de que usted no sea ratificado como ministro de Autonomías, ¿cómo se siente con su gestión? ¿Se siente satisfecho con la misma? ¿Cuáles son tal vez esos temas que destacaría dentro de la gestión que ha realizado? Y en caso de ser ratificado como ministro, ¿qué es lo que se viene para adelante? ¿Cuáles son los desafíos que usted se plantearía para esta nueva gestión? Mira, Sandra, yo preferiría esas dos preguntas que me parecen muy razonables por la coyuntura, dejarlas obviamente a suspenso de las decisiones y que se tomarán seguramente después del día 22. Y simplemente yo podría decirles que como servidor público, temporal, ciudadano, que asiste a un momento extraordinario de la historia de Bolivia con la conducción de un presidente como el presidente de Estado, Evo Morales, ya desde el hecho mismo de acompañar la gestión estos 2 años al presidente, al vicepresidente y a otros colegas ministros, ha sido un extraordinario aprendizaje, diría más
He aprendido en estos 2 años que en la universidad misma, por el hecho de encontrarme con una realidad que hoy tenemos como país, con tantos aciertos y resultados, producto del trabajo del presidente, del vicepresidente, de todo el equipo que van encauzando Bolivia. Yo ya siento que he tenido una extraordinaria oportunidad para servir. Y tan solo el tiempo, el presidente, Dios sabrá dónde uno pueda estar para servir. Bien, ministro, vamos con otra consulta también desde Cochabamba con Juan Luis. Ministro, me gustaría preguntarle cuál es, en su criterio, el desafío más importante o los desafíos más importantes para la próxima gestión. Bueno, en materia de autonomías y descentralización es seguir acompañando este proceso de transformación, de perfeccionamiento de las autonomías, de las entidades territoriales autónomas, poder alcanzar el acuerdo de pacto fiscal, poder desarrollar en este servicio de ordenamiento urbano que nos hemos atrevido a desarrollar como Ministerio de Autonomías a partir de la homologación de radios urbanos, servir para que desde las ciudades, desde los municipios, pueda haber la existencia de una mayor capacidad también de generación de recursos a partir de la regularización de los predios. Estamos con el desafío muy grande de poder incidir también en la economía local a partir de esta homologación de radios urbanos que hemos hecho como ministerio, el de prácticamente bajar de 3 años de trámite a 50 días, entonces es un desafío grande. Está para este año, en marzo, el segundo foro regional de desarrollo económico local para América Latina y el Caribe, un evento internacional muy grande que se va a desarrollar en Cochabamba, en Tiquipaya, y ello también es un desafío muy grande por el hecho de que la organización supone toda una movilización de esfuerzos para que nuevamente el país sea escenario de un evento muy grande que va a congregar al menos a 3.000 asistentes, invitados, autoridades de diferentes niveles de gobierno de toda América Latina y el Caribe. Además, un evento preparatorio para el Mundial de Cabo Verde sobre desarrollo económico local. Los desafíos están señalados en acompañar esta gestión, como dije, del proceso de perfeccionamiento de las autonomías en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ministro, queremos agradecerle por habernos acompañado, pero por el perfil que tiene voy a aprovechar con la siguiente pregunta, así muy breve, y el contexto internacional. El día de mañana, posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué se espera? ¿Cómo se ve el contexto desde una lectura ya geopolítica? Bueno, este es un momento, tal vez punto de inflexión que vivirá ese país, Estados Unidos, toda vez que muy pocas veces se ha visto la participación de un outsider de la política tradicional norteamericana. Me refiero a el Partido Republicano, Partido Demócrata, que de una u otra forma han promovido figuras muy propias del aprendizaje y el ejercicio político, por ejemplo, exgobernadores, senadores, pero el caso de Trump sale del esquema tradicional de la llegada y el ascenso al poder. Sin duda que eso trae consigo algunas incógnitas, algunas incertidumbres, pero también hay que reconocer que los Estados Unidos ha mantenido en el tiempo una estructura de poder, un establishment que marca el límite de cuáles son los temas que Estados Unidos, los temas duros del interés de su política exterior, que definitivamente no cambian aun cuando el ocupante o el que administre la Casa Blanca tenga cualquier característica. Es el caso de Donald Trump, por sus declaraciones, su mediatización sobre algunos temas. Creo que se va a mantener una política exterior de intereses y de orientación de Estados Unidos en el mundo. Tal vez hayan variaciones en cuanto a la comunicación
o la relación de Estados Unidos con algunos países, pero sin duda que llega este presidente con algunos grados de incertidumbre, pero de alguna manera también la historia y la estructura propia del poder y del establishment de ese país supone que en la política exterior o en los temas duros del interés norteamericano va a haber muy poca variación. Ya fue también en algún momento el presidente Reagan, Ronald Reagan, que también venía de una... no era propio de la estructura misma, de la tradición del bipartidismo de ese país, y por lo tanto el encuadre mismo que tiene los intereses de Estados Unidos para intervenir, para desarrollar y la promoción de guerras en algún continente, la injerencia, la intromisión, los asuntos que se manejan, esos temas no varían, no cambian, aun cuando el ocupante en la Casa Blanca tenga estas características como las que nos ha mostrado en las últimas semanas el presidente Trump. Así es. Ministro, gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto compartir estos minutos. Muy bien, gracias por la oportunidad. Un saludo. Ministro Hugo Siles, ministro de Autonomías, nos ha acompañado en esta entrevista.